Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas en esta temporada número 11. Y hoy encantados de recibir a la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales para hablar de un tema súper actual e importante que tiene que ver con las relaciones laborales y el género. Vamos a analizar un poco, nos vamos a meter un poco en el mundo desde la perspectiva de género, cómo lo observamos desde las relaciones sociales, desde las tareas en las distintas empresas, compañías, en las universidades. Bueno, cómo nuestra sociedad funciona a partir de los roles de género y cómo esta división del trabajo a veces afecta o no a la inserción laboral de las mujeres. Bueno, de todo este tema vamos a estar charlando con gente que sabe y mucho, y como siempre en esta temporada de Conversaciones Integradas, también con gente del ámbito internacional que nos pone en sintonía y nos pone también en consonancia de cómo se vive, en este caso, la relación del trabajo y el género en otras partes del mundo. Así que en un ratito te voy a presentar a nuestras invitadas de hoy, pero antes, como siempre te digo, que hasta las 10 de la mañana estás en el aire de la radio de la universidad, nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás en vivo por el aire de la radio de la universidad. Y si no, después, y te invitamos a YouTube, a nuestras conversaciones integradas, nos buscás así en nuestro canal como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés on demand para cuando gustes, cuando quieras, toda la conversación del día de hoy. Conocés ahí en video también a nuestras invitadas, los currículums completos, material de acceso para que puedas seguir profundizando las temáticas de este programa y de todo el ciclo 2022 y 2021 también. Así que como quieras, no hay excusa para quedarte ahí pegadito a Integrados en esta primera temporada, 11ª temporada, ya 11 años. Qué suerte que nos sigan acompañando. Bueno, saludo a todo el equipo, obviamente, que hace posible: Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a toda la Secretaría de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza y al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad que hace posible este programa. Ahora sí, presento, si hablamos de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad, a su coordinador, abogado Marcelo Chaer. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia del programa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo año. Por favor, Marcelo, el placer es nuestro y vamos a empezar con un tema muy importante que en unos minutitos vamos a estar desarrollando. Vamos a recibir a ellas, a nuestras invitadas del día de hoy. Desde Chile, aquí, nuestro país hermano, cerquita, recibimos a Daniela Guzmán Sangüesa, académica de la Universidad de Atacama en Chile, doctoranda en estudios interdisciplinarios de género y políticas de igualdad de la Universidad de Salamanca en España, magíster en trabajo social y políticas sociales de la Universidad de Concepción en Chile, y es autora, entre otros artículos, de Brechas de género en la educación superior en Chile y su impacto en la segregación laboral, una revisión sistemática de la literatura. Daniela, bienvenida, un placer. Hola, hola, muchas gracias. Desde España, María Begoña García Gil, ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es coordinadora del área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y coordinadora de la unidad docente delegada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por el campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde mayo del 2021 se desempeña como adjunta a la gerencia de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y una de las líneas de investigación es el género, políticas de empleo, violencia laboral, segregación ocupacional, entre tantas otras. Es autora del artículo Valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género, y es un placer para nosotras que estés hoy con nosotros, María Begoña, bienvenida. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación, un placer. Desde Córdoba, Argentina, nuestra querida provincia, Vanina Ramé es doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad de Córdoba y es licenciada en Comunicación Social e Institucional por esta misma universidad. Es docente investigadora en la Universidad de Córdoba y es directora del proyecto de investigación La Comunicación Institucional en Perspectiva de Género, estudios sobre la equidad en los ámbitos laborales. Vanina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos, buen día a todas.
agradecida por la invitación. Bueno, yo les agradezco una vez más a ustedes porque la verdad es un placer. Sabemos que manejamos distintas también bandas horarias, así que estén todos hoy tomándose estos minutos para compartir con nosotros y con nuestro público es la verdad muy gratificante. Marcelo, varios años que llevamos ya hablando de las relaciones laborales, del trabajo, de los cambios también en el ámbito laboral. Hemos abordado alguna vez la importancia del género, pero ahora nos vamos a meter de lleno en tratar de analizar o conocer, mejor dicho, cómo se maneja el mundo del trabajo en relación al género y la problemática, podríamos decir, o todas las cuestiones que hay en torno a la inserción laboral de las mujeres en ámbitos laborales o hegemónicamente ocupados muchas veces por hombres y las divergencias que hay en varios factores respecto de el género con los puestos de trabajo. Sí, efectivamente, el tema del género, la perspectiva de género y las brechas de género, creo que este es el tema que principalmente nos ocupa para el día de hoy, y con esta, como vos decías recién, esta variedad de enfoques tan enriquecedor que vamos a tener. El problema de la brecha de género es un tema que se viene abordando desde la investigación, por un lado, en la actividad académica, desde las políticas públicas, si bien por lo menos en el caso de nuestro país, con cierta lentitud, con cierta tibieza, por lo menos esa es mi mirada, pero inclusive esto lo podemos ver, lo hemos conversado en alguna oportunidad, en los trabajos finales que preparan nuestros estudiantes para graduarse, donde vemos que año a año el tema del género va cobrando cada vez mayor terreno, es decir, es un problema, este de las brechas de género, que interesa, que preocupa y que obviamente hay que abordar. Las asimetrías económicas que existen entre varones y mujeres, evidentemente conspiran tanto en lo que respecta a alcanzar un orden social más justo en cuanto a lo que es la igualdad de derechos, como también para una asignación más eficiente de los recursos de una sociedad. No solamente hay que verlo en términos de estricta justicia, que es lo más importante, pero sino también en ver de qué manera la sociedad está de alguna manera desperdiciando, dilapidando recursos precisamente por esta mirada, como vos decías, estereotipada, ¿no? Con actividades que se consideran masculinizadas y que entonces... recuerdo algún trabajo final sobre trabajadoras que quieren ingresar en la actividad de conducción ferroviaria, por ejemplo, ¿no? Que muy limitada a los varones por prácticas ya inveteradas, tradicionales. Bueno, y el mercado laboral es claramente un reflejo de esta problemática, tanto en lo que tiene que ver con la inserción laboral, las trayectorias educativas y profesionales, con estos limitantes que se han conocido con las figuras del techo de cristal y las paredes de cristal, y también por los paradigmas imperantes, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, estos trabajos que son o masculinos o femeninos per se, y que afectan, vuelvo a decir, no solamente la posibilidad de un orden social más justo, sino también una asignación eficaz de recursos. Totalmente, clarísimo. Así como Marcelo recién nos daba un pantallazo de lo que sucede en nuestro país, me gustaría conocer cuál es la realidad en estas posturas o en esta situación de estas brechas de género, por ejemplo, cómo lo viven en España, Begoña. Muchas gracias, Marcelo, y gracias, Florencia. Bueno, en el caso de España, el mercado de trabajo está claramente fragmentado. Tenemos una segmentación tanto horizontal como vertical. Y además tenemos un problema de puestos de trabajo y sectores del mercado de trabajo que claramente se pueden definir como feminizados o masculinizados. De hecho, si bien hemos avanzado bastante en los últimos años, es verdad que con la pandemia hemos tenido ahí un paréntesis, un impasse que nos ha provocado un retroceso, una lástima, la verdad, porque aparte de lo que
supone o lo que ha impactado a nivel psicológico y físico la pandemia en el mundo entero, es que también ha hecho aquí un daño bastante importante. En el caso de España, tenemos ya algunos sectores que ya hemos alcanzado la paridad, o sea que también hay que dar datos positivos, no todos negativos, como puede ser la sanidad y la educación. Pero curiosamente, en esos sectores en que tenemos un índice de paridad tremendo, ya estamos casi al 100%, nos encontramos que tenemos segregación en determinados puestos de trabajo. Entiendo que esto también coincidís seguro en todos los países. Y es que nos encontramos que en lo que se denominan puestos de alto staff o puestos de dirección, aun en sectores absolutamente feminizados, como es el del cuidado, sobre todo de personas mayores, curiosamente esos puestos los ocupan hombres. Entonces, probablemente tenemos los mismos sesgos de género en todos los países, pero con porcentajes diferentes, ¿no? Vamos avanzando, pero no vamos avanzando en todo. De hecho, en el proyecto en el que yo estoy ahora mismo inmersa hasta arriba, que es un proyecto que se llama Ser Mujer en el Mercado de Trabajo, hacemos un especial cuidado y investigación a todo lo que se refiere a sectores como el cuidado de personas, la limpieza, el sector de las Kellys y el empleo del hogar familiar o del entorno familiar, porque son sectores en el que el índice de presencia femenina alcanza hasta el 97%. Entonces creo que es muy parecido, muy parecido. Bien, interesante esto que decís, Begoña, que si bien se alcanza una paridad, siempre sigue como esta cuestión verticalista, ¿no? Y que la cabeza baje desde una figura masculina hacia el resto de los puestos, ¿no? Interesante para seguir pensando. Desde Chile, Daniela, sé que también vos has observado en tu investigación y nos puedes contar la realidad, pero vos justamente también has trabajado este tema de la brecha de género en la educación superior específicamente. Sí. Bueno, en Chile no pasa nada muy distinto a lo que ya han comentado. Y dentro de mi investigación, uno de los elementos que yo más destaco es que la segregación laboral en la educación superior es un catalizador de otras brechas. O sea, finalmente, si pudiésemos mencionar la brecha de las brechas, como la primera, la originaria, tiene que ver justamente con eso, con la ocupación de espacios laborales que están valorizados de manera distinta. Chile es un país bien tradicional, y en ese sentido le ha costado mucho más generar estas transformaciones que son tan necesarias para poder ir rompiendo con esta división sexual del trabajo. Fíjese que nosotros tenemos una brecha importante entre hombres y mujeres, pero además somos un país dentro de la región latinoamericana que presenta índices bajitos de inserción laboral aún. Y además de que las mujeres están muy marcadas en ciertos ámbitos ocupacionales, y eso hace justamente que reciban un salario, que es la brecha salarial, digamos, inferior, porque están en estos puestos de trabajo que además son más interrumpidos, porque las trayectorias laborales femeninas, ante la emergencia de cualquier cuidado o de cualquier situación no normativa dentro de su grupo familiar, son las mujeres principalmente las que dejan sus trabajos. Todavía sigue una concepción muy arraigada en la sociedad chilena o en la familia chilena de la remuneración secundaria, siendo que tenemos ya cerca de un 40% de hogares dirigidos, donde las jefas de hogares son mujeres, ¿no? Entonces, como que hay una disociación entre lo que nos pasa, entre lo que estamos viviendo y esta tradición que culturalmente se ha venido instalando. Yo creo que en los últimos años hemos hecho un salto muy importante respecto a cómo también podemos ir desmantelando estos imaginarios de la división sexual del trabajo, pero sin duda necesitamos también generar transformaciones más bien estructurales, ¿no? Otro de los elementos que veo como un obstaculizador en poder ir superando estas brechas tiene que ver con los mecanismos que se han generado para poder empoderar, que nos empoderemos las mujeres para exigir
justamente esta no discriminación, ¿no? Que tiene que ver con mecanismos de tutelaje laboral y que son más engorrosos, etcétera, ¿no? Pero en general compartimos mucho de los elementos, o sea, se avanza por un lado, pero también hay retroceso por otro. Sin duda la pandemia, por un lado, generó que el sistema de cuidados, que es algo que está muy pendiente en Chile, se instale como una demanda, ¿no?, reconocida, pero por otro lado también generó que muchas mujeres tuvieron que abandonar sus espacios laborales o precarizar sus espacios laborales para poder compatibilizar digamos, la crianza, el cuidado con el ejercicio profesional. Clarísimo y muy interesante, y podemos abordar en un ratito, podemos volver sobre esto de lo que decís de las interrupciones, ¿no? Porque generalmente cuando sucede algo en la familia o, por ejemplo, cuando hay un embarazo o cuando hay que cuidar a un familiar mayor o a los hijos o al marido incluso, es la mujer la que interrumpe su trayectoria, su camino laboral para poner un freno y ocuparse de eso, ¿no? Bueno, creo que es algo común a todos los países y es algo inherente todavía que cuesta muchísimo, digamos, como erradicar, ¿no? O pensarlo de otra manera, no como un asistencialismo que nos tienen que venir a dar, sino como una ayuda, como algo compartido, una responsabilidad compartida, ¿no? Por todos los miembros de la familia. Pero bueno, eso es para hablar también largo y tendido. Antes de darle la palabra a Vanina, te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, de FM 89.1. En cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás en vivo, www.fm891.com.ar, o si no, después te vas a nuestro canal de YouTube y nos buscás como Conversaciones Integradas. Y allí tenés todo el currículum de nuestras invitadas, material de acceso para profundizar esta temática y podés revivir cuando quieras este programa y todos los del ciclo 2022 y 2021. Hoy estamos charlando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales, pero como lo nombrábamos a un comienzo, con esta riqueza que nos da la multidisciplinariedad y tenemos a diferentes, generalmente siempre nos abocamos a estar con profesionales, en este caso de las relaciones laborales, y bueno, esta vez nos ha tocado compartir con trabajadores sociales, con invitadas del ámbito del derecho, de las ciencias administrativas, de la comunicación, así que esto es muy enriquecedor. Estamos hablando hoy de las relaciones del trabajo y el género. Vanina, desde Córdoba, si bien Marcelo contó algo desde su visión de cómo es nuestra situación acá, me gustaría que puedas profundizar vos también, como entendía en la temática, cómo es esta relación de las brechas de género y el trabajo. Bueno, antes aclararles que estamos trabajando en un proyecto en el cual compartimos la profesión de la comunicación, ¿no? Entonces nuestra mirada es enfocada a los mensajes y a las construcciones enunciativas que se elaboran y que de algún modo reproducen estas desigualdades que observamos en distintos ámbitos. Particularmente el estudio en el cual estamos trabajando actualmente es referido al ámbito laboral, ¿sí? Entonces empezamos a cuestionarnos cómo son estos discursos en torno a el acceso a distintos puestos laborales y cómo se enuncian, por ejemplo, las búsquedas de empleo a partir de publicaciones que realizan distintas consultoras de reclutamiento de personal, ¿sí? Particularmente abocamos este estudio y preferí hacer esa introducción y ahora me anexo a la respuesta para tu pregunta, Florencia, porque nos empezamos a cuestionar, bueno, cómo incide estas desigualdades en distintos ámbitos, ¿no? A los cuales las personas accedemos regularmente. Más allá de que en Argentina hay numerosos estudios, por lo menos en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito académico se están desarrollando numerosos estudios enfocados a la perspectiva de género para comenzar a incidir en distintas políticas públicas, y de a poco las políticas públicas van ganando terreno en lo que es perspectiva de género y el tema que nos toca ahora en el ámbito laboral.
De todas formas, más allá de todas las iniciativas que se están desarrollando, son iniciativas incipientes en el sentido de encontrar resultados concretos en los distintos ámbitos de la sociedad. Ni hablar de cómo afectó la pandemia en un retroceso en todos los avances que habíamos venido realizando desde Argentina. Bueno, la pandemia justamente nos ofrece un escenario para tratar de sortear distintos desafíos. En el ámbito académico, particularmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, desde el cual yo parto, hay específicamente un programa de género y diversidad que pretende atender todas las situaciones que se dan en una universidad, ¿no? Particularmente en una facultad. Tan es así que nos proponemos modificar el plan de estudio, y la premisa que va a atravesar todos los contenidos es la perspectiva de género, ¿sí? No solo la perspectiva de género, sino de manera más amplia la perspectiva de derecho. Por lo cual, bueno, hay mucho trabajo que se está haciendo, pero quizás quede únicamente en el ámbito académico y que sean necesarias algunas acciones más particulares para comenzar a interpelar otros espacios, tales como el trabajo, etc. Bien, clarísimo, Vanina. En un ratito vamos a volver sobre esta investigación muy interesante porque justamente como lo contabas, desde la comunicación analizan y valoran los anuncios, ¿no?, de los puestos de trabajo y cómo esconden de alguna manera discriminaciones o esto de justamente no contemplar una perspectiva de género. Así que en un ratito me gustaría que puedas desarrollarlo. Y en consonancia con esto, vuelvo ahora a Begoña desde España, porque justamente en uno de los trabajos, Begoña, hacen hincapié en esto justamente de la valoración de los puestos de trabajo y de cómo poder... Ustedes corríjanme si yo uso un vocablo que no es adecuado en las relaciones laborales, pero cómo poder seleccionar, digamos, de alguna manera a la persona adecuada para ese puesto sin que interfieran los sesgos de género en el medio. Entonces, digamos, la importancia de encontrar un método que permita por igual encontrar a la persona adecuada para ese puesto, independientemente de que sea hombre o sea mujer. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, como sabéis, entiendo, porque habrá trascendido lógicamente en la prensa, en los últimos 2 años en España, bueno, desde el 2019 el Gobierno ha hecho una profunda reforma en el sistema de relaciones laborales, fundamentalmente por 4 leyes que han guiado cambios sustanciales. Entre ellas, tuvimos 2 reales decretos, el 901 y 902 en el 2019, que precisamente pusieron como punto, como objetivo principal, la igualdad, tanto la igualdad salarial por razón de género como el acceso al empleo en condiciones de igualdad. Para ello lo que se hizo fue crear una herramienta que se llama valoración de puestos de trabajo, que tiene como objetivo que las empresas de alguna manera determinen cuáles son los requisitos necesarios que tiene que cumplir la persona trabajadora, por tanto, independientemente de que vaya a ser ocupada por un hombre o por una mujer, a los efectos de que perciba un salario bajo el principio de igual salario por trabajo de igual valor, que como sabéis, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha insistido mucho en el ámbito de la Unión Europea de la necesidad de implementar en nuestros distintos ordenamientos esa condición, ¿no? Que no importa que lo ocupe un hombre o una mujer, si un puesto de trabajo debe ser remunerado de cierta forma. Para ello se ha creado esta herramienta que además, bueno, absolutamente al día, porque se ha implementado el mes pasado. Es una herramienta que lo que hace es que valora, jerarquiza los puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, en todas, en función de unos elementos, que son una valoración objetiva, una valoración universal y una valoración basada en una serie de elementos que son los descriptores del puesto de trabajo. Eso significa que esa valoración se tiene que hacer antes
de proceder, como tú decías, Vanila, a la oferta del puesto a cubrir. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, pues nos va a permitir que a través de las llamadas auditorías salariales, que también se han implementado, en las que todas las empresas están obligadas a describir los puestos de trabajo que ya están ocupados, si lo ocupa un hombre o una mujer y qué salario percibe, más con la otra herramienta, que es la de valorar el puesto de trabajo antes de la incorporación, pues de alguna manera ir recortando esas desigualdades tan claras que tenemos, insisto, en determinados puestos de trabajo. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Bueno, yo sí que tengo parte de esperanza, pero, por ejemplo, la herramienta de valoración de puestos de trabajo, pues es pronto, todavía no podemos decir si va a funcionar o no funcionar. El Ministerio la acaba de activar de forma gratuita para las empresas, porque claro, ahí hubo un periodo en el que nos cuestionábamos si esto iba a suponer un coste adicional para los empresarios y por lo tanto si iba a producir un efecto boomerang sobre ello. Parece que está funcionando. Si ahí unimos la obligación de la implementación de los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores, la intervención ya sí de los agentes sociales, que son los sindicatos, porque con la reforma va a prevalecer de nuevo los convenios colectivos sectoriales y no de empresa. Y además unimos también que tenemos evidentemente que establecer un control sobre la brecha salarial, pues yo creo que sí que va a acabar dando resultado, pero es muy pronto. O sea, ahora mismo estamos en fase de nacimiento. Claro, está recién implementado. Recién, pero vamos, recién. El día 30 de marzo entró en vigor la reforma laboral en su conjunto, que ya os digo es bastante profunda. De hecho, los profesores de Derecho del Trabajo no paramos de estudiar. Y esperemos que tenga resultados. Si bien es cierto que desde el 2019, paulativamente, se han producido cambios sustanciales en materia de relaciones laborales. El último y más reciente es la aplicación del Real Decreto 32. Pues yo creo que va a haber resultados. Los estudios que yo he tenido la oportunidad de analizar vía porque las empresas ya estaban implementando estas valoraciones, las grandes empresas que pueden permitirse el lujo de costear un departamento para ello, pues sí está dando buenos resultados y sí se estaban identificando sesgos, pero no solo de salario, sino de, por ejemplo, ascensos o no ascensos, la ocupación en un porcentaje muy alto de hombres de determinados puestos, o sea que sí que hay resultados. Además me ha llamado mucho la atención también otra cosa que ha dicho Daniela, que ella se dedica, si no me equivoco, me corriges, a hacer este estudio a nivel del ámbito universitario. Yo recientemente, por ejemplo, hice un estudio en el que se puso de relieve algo que es increíble, y es que en el mundo universitario casi el 65% son docentes mujeres. Y sin embargo, en este momento, en los puestos más importantes dentro del ámbito universitario, que es el de rector, pues solo tenemos 13 rectoras. Eso indica que hay que hacer cambios sustanciales y ahí no vale la valoración de puestos de trabajo, claro, porque ahí dependemos de una decisión público. Claro, totalmente. Marcelo. Sí, quería hacer simplemente un comentario a raíz de lo que explicaba recién nuestra amiga española. Estaba pensando qué herramientas tan interesantes son estas que incorpora la reforma laboral. Pensaba en términos de nuestro país que una auditoría salarial levantaría una polvareda mediática tremenda, pero no deja de ser, vuelvo a decir, muy interesante, un aporte para analizar y ver si es posible implementarlo aquí, sobre todo porque comparándolo con España y con las recomendaciones del Tribunal Europeo, acá en nuestro país desde el año 1957 nuestra Constitución establece el principio de igual remuneración por igual tarea, pero no se ha concretado en la realidad por la falta de herramientas legales de este tipo. Por ejemplo, ¿no? En nuestro país, en las últimas mediciones, la brecha salarial entre varones y mujeres es del 30%
en trabajos formales y en trabajos informales crece al 35%. Con lo cual, nada, simplemente me pareció muy interesante y lo estaba pensando en términos de nuestra Sí. realidad. Totalmente, seguramente será un modelo que si funciona, ¿por qué no? Habrá que quedarlo ahí para poder aplicar. Daniela, justamente en uno de tus trabajos hablas también del proceso anterior, ¿no? Antes de llegar al ámbito laboral, también cómo es la elección de las carreras y de ciertas acciones que se toman, o por decir carreras que están destinadas como a ser para el género femenino, o estas carreras son masculinas, ¿no? Y cómo desde la elección ya se incide después en el puesto de trabajo o en la generación de un lugar, en este caso para las mujeres, en una carrera quizás considerada, como decía Marcelo al comienzo, algo netamente masculino. Sí, bueno, finalmente está todo como vinculado, ¿no? Porque tiene que ver con el proceso de socialización, con la educación temprana. También tenemos que entender que las brechas y la discriminación también se da de manera distinta en las propias mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que tienen hijos participan menos laboralmente que las mujeres que no lo tienen. Entonces, finalmente, el género también está cruzado por otras categorías que también van discriminando, que tiene que ver con ruralidad, que tiene que ver con edad, ¿cierto? Con otros elementos también. Finalmente, lo que para nosotros pareciera ser que es una elección libre, que me permite a mí definir si quiero estudiar educación o quiero estudiar minería, viene ya predeterminado porque existen elementos estructurales desde la educación, ¿no? Desde lo que nos enseñan, desde lo que se prioriza en la educación en niños y niñas, no tan solo en las escuelas, también en las familias, ¿no? Lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos pide el mercado también, y ahí lo vinculo con la investigación que están realizando a propósito de los anuncios, ¿cierto? De solicitando profesionales, etcétera, que finalmente lo que hace es representar justamente esta división sexual del trabajo, esta dicotomía, esta división que tenemos de que hay trabajos para mujeres y que hay trabajos para hombres. Y coincidentemente los trabajos para hombres son más valorados, más productivos, ¿cierto? Y mejor pagados, ¿no? Pero yo quisiera también detenerme en un punto. O sea, finalmente yo creo que el camino está en poder avanzar, en ir disminuyendo las brechas, pero también en hacer transformaciones en el mundo laboral. Quizás España a lo mejor ya ha avanzado en eso. Yo ahora, en este minuto me encuentro en España porque estoy haciendo mi doctorado y yo veo que, por ejemplo, la gente acá a las 5 de la tarde tiene tiempo para compartir en familia, porque el trabajo es parte de la vida. Lo que pasa en Latinoamérica, o por lo menos en Chile, es que nosotros tenemos unas jornadas laborales larguísimas que no nos permiten tampoco ni a hombres ni a mujeres compatibilizar mucho, ¿no? A mujeres menos. Entonces, eso es, digamos, también es algo que deberíamos aprovechar justamente de trabajar y hacer estas modificaciones no tan solo de género. Sí, no sé si la perdí yo sola, Daniela, o justo quedó, pero en esto que traía Daniela a colación, bueno, Vanina, Marcelo, que estamos aquí en Argentina, no sé si en España también sucedió, pero a través de la pandemia había empezado todo como una revolución a decir, bueno, a ver, acortemos la jornada laboral, se dieron cuenta todas las funciones que hacían todos los miembros, cómo funcionaba una casa, muchas veces, una familia, ¿no? El haber estado el tiempo compartido dentro del ámbito laboral, y esto que decíamos antes, las tareas de cuidado, bueno, todo lo que había para hacer. Fue un proyecto que hasta ahora quedó ahí, pero me parece que está latente en esto de la reducción de la jornada laboral, justamente por algo que llamábamos y que tomamos en algún programa, Marcelo, también, que es el derecho a la desconexión laboral, ¿no? El compartir tiempo en familia, el tiempo de ocio, muy valorado, muy requerido también en estos tiempos. Brevemente, en todo caso, para darle la palabra a Vanina. Daniela, sí. Lo que en la pandemia se esbozaba, por ahora ha quedado más en una expresión de deseos que
en una realidad. Entiendo que es un proceso largo, no es algo que se va a resolver de un día para el otro, digamos, pero no se ve, por lo menos por ahora, con claridad que estemos avanzando hacia esos cambios tan profundos, porque aparte, como se viene dando en esta conversación, es un tema que no es estrictamente o solamente de relaciones laborales, es de relaciones sociales, es de cultura organizacional, cultura familiar, y entonces es mucho más profundo, y seguramente los cambios que llegarán van a demandar mucho más tiempo. Totalmente. Vuelvo con vos ahora, Daniela, en un minutito. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1. Nos escuchás en vivo, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, después te invitamos a nuestro canal de YouTube. Nos buscás como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés on demand disponible para cuando quieras esta conversación y todas las del ciclo 2022 y 2021, además de conocer cómo son nuestras invitadas, que siempre a la gente además del oído, puede acompañar también con el video, y además, lo más importante, profundizar, si te interesó la temática, con determinadas lecturas y con la información de cada una de nuestras invitadas. Daniela, te quedaste justo, pero pudimos escuchar el concepto y la importancia que ponías sobre esto, ¿no? Sobre la capacidad la necesidad, mejor dicho, de poder tener tiempo que vaya por fuera de lo laboral para poder, entre otras cosas, compatibilizar, socializar, y que justamente eso pueda llevar también desde las casas, como decías, desde la familia y desde la educación, otra manera de ver al género y hablar sobre el género. A ver, está silenciada Dani, me parece. A ver, en este... Decinos vos si te escuchamos. Claro, no te estamos escuchando. Si querés salir y volver a entrar tranquila y fijarte ahí si te capta el micrófono, no hay ningún problema. Mientras, Vanina, aprovechando lo que charlábamos con Daniela, con Begonia, estrictamente en el ámbito del momento, justamente de seleccionar personal, entonces nos gustaría que nos cuentes un poquito lo que han analizado y lo que han encontrado en los anuncios, buscando personal, justamente estos sesgos discriminatorios a veces o escondedores, ¿no? O esto que decía Begonia, la obligatoriedad quizás allí ya de poner cuánto se paga por ese trabajo, independientemente seas hombre o mujer, por quién estaba ocupado y cuánto se estaba ganando, muy importante como para el momento de, por ejemplo, buscar una nueva vacante. Bueno, sí, empezamos nuestro estudio consultando, nos interpelaba conocer cómo estaban trabajando algunas consultoras que se dedican a contratar personal para trabajar en empresas. Aquí particularmente en Argentina, desconozco cómo trabajan en España, por ejemplo, existen consultoras de trabajo que quizás monopolizan el mercado y por lo cual nosotros tomamos 3 grandes consultoras para encarar este estudio, que es un estudio preliminar por el momento, pero sobre todo nos interesa indagar estas 3 consultoras en su aspecto comunicacional para averiguar cómo realizan sus llamados para ocupar puestos, determinados puestos. Cabe destacar que estas consultoras trabajan de manera tercerizada y las empresas que necesitan ocupar sus puestos de trabajo contratan estas consultoras, por lo cual hay un mensaje mediado, ¿no? Por un lado es el requerimiento que necesita determinada empresa para cubrir una determinada vacante. Esta empresa se comunica con la consultora y finalmente la consultora emite estos comunicados que son publicados a través de sus páginas web y finalmente nosotros tratamos de hacer un rastreo de alguno de esos avisos donde se requiere personal, ¿no? Pero cabe destacar esta aclaración porque es una reproducción de mensajes que se va dando desde la solicitud de la empresa, pasa por la consultora,
se publica y llega a quien está necesitando trabajo, ¿no? Lo que vimos de manera recurrente es justamente la reproducción de diferentes estereotipos que sin duda resaltan las desigualdades entre hombres, mujeres y distintas diversidades que, bueno, que finalmente no accede. Vemos que ese aviso clasificado, ese aviso de búsqueda de empleo, no se dirige de manera plural a toda la comunidad, ¿no? Sino todo lo contrario, está claramente direccionado a un determinado sector de la población, a un determinado género, ¿no? Y se reproducen estereotipos que se emparentan sobre todo con determinadas tipificaciones que llegan desde distintos ámbitos de la sociedad, como recién lo decía Daniela, desde la crianza, desde los ámbitos educativos, etcétera, etcétera, y que hay trabajos más feminizados y otros trabajos masculinizados, ¿no? Por lo cual, en líneas generales, estos avisos que hemos analizado en su dimensión discursiva se dirigen exclusivamente vinculando el género con la actividad que se quiere ocupar, ¿sí? Haciendo énfasis en esta reproducción de las desigualdades, como decía anteriormente. Quizás, bueno, si lo requieren, puedo profundizar claro. en estos hallazgos a los cuales hemos asistido. Muy interesante esto que decís, porque muchas veces se toman, digamos, o dónde está el foco, ¿no? Que se naturaliza de alguna manera esto, y que incluso muchas veces como destinatarias las mujeres, como que naturalizamos que, bueno, esto debe ser para mí, o esto debe estar orientado a alguien que pueda cumplir con esta, ¿no? Muchas veces pasa que ya uno se autolimita en cuestiones de decir, no, seguramente para esto ya no me van a tomar o no me está hablando a mí, pero es interesante esto que comentas, que muchas veces son autolimitantes desde el comienzo, ¿no? Sin decirlo, están ya marcando quién está dentro y quién está fuera de esto. Marcelo, justamente esto que comentaba Vanina, y en nuestro país el tema también de las empresas y de las reclutadoras de trabajo y demás, ponen de alguna manera, mediante ciertos ya algoritmos y demás, como que van haciendo una filtración de puestos de trabajo, quizás lo más alejado a esto que comentaba Begonia, de tener un sistema que pueda valorizar capacidades y cuestiones para hacer, y no el género, ¿no? Sí, perdón, me costaba desmutearme. Bueno, sí, pero creo que esto tiene que ver también con lo que veníamos conversando antes, de que lo que sucede en el marco de las relaciones laborales se ve afectado, se ve impactado por todo el marco social, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, siempre ha existido el preconcepto, el limitante, por ejemplo, vinculado con la cuestión de la maternidad y del impedimento que va a significar la maternidad en el desarrollo de la carrera, y entonces por eso prefiero a un hombre que a una mujer. La maternidad, la dedicación a las tareas de cuidado en la casa, etc. Con relación a eso, yo quería comentar, porque es algo de estricta novedad, ha sucedido hace menos de 30 días, que en nuestro país, después de 50 años, casi 50 años, la ley de contrato de trabajo tenía previsto que existieran espacios de cuidado en los establecimientos. Eso nunca se reglamentó. Durante casi 50 años no fue reglamentado. Fue necesario que hubiera una causa judicial, un pedido que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dio 90 días de plazo al Poder Ejecutivo para que reglamentara. Y bueno, hace menos de 30 días el presidente dictó el decreto 144, que reglamentó la obligatoriedad de que en establecimientos de más de 100 personas existan espacios de cuidado. Si bien está dirigido a los trabajadores y a las trabajadoras, sabemos por razones culturales que principalmente va a significar un beneficio
para las trabajadoras, que muchas veces veían limitada justamente la posibilidad de continuar con su actividad laboral por esas obligaciones o esa recarga de obligaciones en el ámbito familiar que tienen las mujeres. Entonces, más allá de que a veces vengo manifestando que los avances son lentos, bueno, tenemos alguna buena señal para destacar. Y volviendo al tema que mencionaba Nina, claro, todos esos prejuicios, esos preconceptos limitan el perfil que se busca, pero insisto, ¿no? Hay que trabajar sobre las causas. Cuando pensamos, por ejemplo, que la remuneración que se le ofrece a un trabajador está vinculada con su asistencia, con el presentismo, y es muy probable que las mujeres, por diferentes razones, no puedan cumplir con ese presentismo, vuelvo a decir, por la recarga en las tareas de cuidado, en las responsabilidades familiares, etcétera, no puedan cumplir con ello. Bueno, vemos que el tema es mucho más profundo, y vuelvo a mencionar mi interés por la reforma laboral de España en este sentido, que permite trazar líneas objetivas que a la larga lo que van a hacer es establecer criterios de justicia. Clarísimo, Marcelo. Vuelvo con Daniela y aprovecho, Daniela, para que ahora sí, a ver si te escuchamos. Creo que sí. Por lo menos veo tu micrófono. ¿Sí? Ahí estamos, perfecto. Bueno, Daniela, te decía, para darte la palabra y además aprovechar esta intervención para ya les doy la palabra a cada una en estos últimos minutos para que además puedan dejar una reflexión de lo que ha sucedido en la conversación de hoy o lo que quieran dejar pensando para próximos encuentros. Vale. Sí, bueno, para cerrar la idea que había manifestado, tiene que ver principalmente con este concepto que yo me encontré ahora últimamente en la revisión de la última literatura al respecto, que tiene que ver con la autoexplotación. Es decir, cómo en un sistema, por lo menos en Chile, en donde el neoliberalismo se ha instalado de manera tan cruda, ¿no? y tan en nuestras vidas cotidianas, finalmente hay una precarización de la vida, y esa precarización de la vida evidentemente tiene que ver con género, pero no exclusivamente. Y a eso me refería cuando no tenemos que olvidar que también deberíamos hacer una lucha por generar transformaciones en el mundo del trabajo. No es coincidencia que las mujeres más exitosas en sus ámbitos laborales son mujeres que muchas veces se han masculinizado, o sea, han dejado de tener hijos o han retrasado la maternidad, que es algo que también nos pasa, ¿no? Que estadísticamente Latinoamérica ha ido avanzando muy rápido en disminuir la tasa de reemplazo. O sea, ya hay muchos países que ya de frente no estamos, digamos, no están naciendo la cantidad de niños que permitirían justamente reemplazar la población. Y en ese sentido, entonces, yo creo que también es importante no tan solo avanzar hacia disminuir las brechas, sino que también replantearnos al disminuir las brechas, qué tipo de vida vamos a lograr tener. ¿No será que también los hombres deberían, en vez de nosotros tratar de ocupar espacios laborales con esas características masculinas, a lo mejor Qué lástima, perdimos otra vez a Daniela. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la conversación con ella. Estaba muy interesante lo que estaba diciendo, pero bueno, aprovecho entonces, María Begoña, tu momento para hacer el cierre o lo que quieras dejar de conclusión después de esto que venía diciendo Daniela, que estaba muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Cuesta mucho, bueno, yo sería capaz de estar aquí 7 horas con vosotros, porque hay temas tan interesantes. Y además yo, la verdad es que es un tema que me fascina, al que estoy dedicando pues el grosso de mi investigación. Totalmente de acuerdo con Marcelo. Yo creo que es obligación de los gobiernos implementar no solamente normas, sino también medidas de política de empleo para que esas normas se puedan desarrollar.
Cuando antes Vanina ha hecho reflexión sobre el proceso de incorporación al mercado de trabajo que va desde la selección de la persona hasta la contratación, pues mira, nosotros esto es un tema que creo que ya lo tenemos controlado, y es que la posibilidad de que se incorpore un trabajador a una empresa pasa porque se utilice o el Servicio Público de Empleo o las empresas de trabajo temporal o las empresas de selección de personal. Pero todas ellas deben de mantener ofertas que no dañen el principio de igualdad, porque es que automáticamente van a recibir una sanción. Entonces, esa parte yo creo que, fíjate que la tenemos superada. ¿Dónde encontramos el problema? Pues en las entrevistas. En esas entrevistas en las que no podemos controlar, aunque queramos, qué preguntas se le están haciendo al trabajador y si ellas implican algún sesgo que finalmente, pues probablemente existe. Probablemente si a mí me hicieran una entrevista, a mí no me podrían nunca, digamos, plantear ningún sesgo, pero a otra persona que no tenga ese nivel de conocimiento del derecho del trabajo, pues probablemente se la puedan hacer. ¿Dónde tengo yo la esperanza? Pues como bien decía Marcelo, pues en el registro retributivo, en la auditoría salarial, en los planes de igualdad. Y sobre todo, yo creo que es muy importante un instrumento que tenemos en España, que es la negociación colectiva. Es decir, el convenio colectivo. El convenio colectivo es un instrumento en el que se tiene que prever una serie de circunstancias. Por ejemplo, lo que tú decías antes, Marcelo, de ¿qué se considera absentismo? ¿El que una mujer vaya con su hijo al médico? No. ¿Por qué? No. Porque esto ya está previsto en los convenios colectivos. Permiso para asistencia a ascendentes y descendientes, que no computan efectos de faltas al puesto de trabajo, por lo tanto no repercuten en una posible retribución salarial en porcentaje por asistencia. Todo esto se canaliza a través de la negociación colectiva. Por eso antes os decía, muy importante la reforma que ha vuelto a dar prioridad al convenio colectivo sectorial y no de empresa, porque entonces esto ya la empresa no lo puede manejar a su entender. Entonces, yo creo que hay que combinar, por supuesto, el tema educacional, totalmente de acuerdo con Daniela, o sea, probablemente las personas somos como nos educan y con el ejemplo que nos educan, ¿no? Entonces es el hogar, el colegio, la educación temprana. Pero también hay que hacer como yo digo, un buen cóctel, que es el de las normas, la negociación colectiva, la política de empleo y, por supuesto, la tutela de los tribunales. En España, como fuente de la jurisprudencia, es un elemento corrector ahora mismo imprescindible. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo está haciendo correcciones muy importantes, que en el caso de las mujeres resultan sustancialmente importantes. Por ejemplo, supongo que lo habéis escuchado, en el empleo del hogar familiar, gracias a esa intervención de los tribunales, es el único sector que en España no tenía derecho a la prestación por desempleo. Y ya lo va a tener. ¿Por qué? Porque era una laguna y un error. Entonces yo creo que es la combinación de diversos elementos. Pero vamos, yo creo que probablemente vosotros estáis un poquito más atrás que nosotros, pero de verdad que estáis viendo el horizonte. O sea que, y nosotros tenemos que ver el horizonte de otros países, como los países como Finlandia, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de tiempo, como todo en la vida, que pone siempre todo en su sitio. Muchísimas gracias. Begoña, un placer. Gracias. Daniela se volvió a unir a nuestra conversación, pero no tiene micrófono, lamentablemente, Daniela, pero estábamos ahí disfrutando de tu última intervención, pero creo que llegó a entenderse muy bien el concepto que estabas marcando y espero reproducirlo bien en esto de que quizás no hay que tender a ocupar esos puestos masculinos o masculinizar determinadas tendencias laborales, sino que también con todo lo otro que se dé desde la sociedad y desde la educación y demás, poder también desde las masculinidades bajar a cuestiones que tienen que ver con la familia, el cuidado y demás. Pero bueno, una lástima, Daniela, no poder escucharte estos últimos minutos, pero ha sido muy interesante tus intervenciones, así que un placer. Vanina, tu momento entonces ahora para poder terminar con lo que quieras decir y reflexionar sobre el programa de hoy. Bueno, sobre el programa de hoy, celebro que surjan estos espacios, en primer lugar para vincularnos con gente que quizás está estudiando cuestiones referidas al tema que trabajamos, entonces nos vamos enriqueciendo más en este panel que, bueno, tenemos España, Chile, Argentina, distintas experiencias que sin duda me parece que
contribuyen a conocer en profundidad el tema y enriquecer entre todos el conocimiento, justamente. Pero que ese conocimiento no quede en el ámbito académico únicamente, porque quizás son temas a los cuales estamos acostumbrados quienes estamos trabajando como docentes, etcétera, etcétera, como investigadoras. Pero me parece que el desafío de la academia es llegar a transferir este conocimiento a otros ámbitos, ¿no? Por eso me parece muy provechoso que, bueno, que pensemos en políticas públicas, que pensemos en maneras de realizar prácticas que, bueno, que contribuyan a disminuir situaciones discriminatorias, no solamente en el ámbito laboral, sino educacional, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Como reflexión final, que el trabajo no tiene género y que, bueno, que apuntemos a ocupar puestos pensando en el talento de todas las personas, ¿no? Que el talento sea la premisa inicial más allá de otras cuestiones que todavía prevalecen sobre estas cuestiones que me parece que son más importantes. El talento, la responsabilidad, las habilidades específicas para ocupar determinados puestos laborales. Gracias, Vanina. Marcelo, cierro con vos. A ver, está silenciado, porque cuesta como de silenciar. A ver. Ahí estaba un poco lento. Bueno, me parece que ha sido un programa muy interesante. Todas las voces que hemos escuchado nos han dado aportes muy interesantes. Me voy a quedar, más allá de que todo ha sido muy, muy relevante, con la idea que esbozaba Daniela en su última participación, con relación a que la lucha por eliminar las brechas de género, por introducir la perspectiva de género en las relaciones laborales, no solamente sirva como un mecanismo igualitario, sino también como un mecanismo de mejoramiento de las relaciones laborales en general. Daniela, te agradecemos mucho, muy amable, de todos modos. Marcelo, gracias, como siempre. Vanina Ramé, un placer. Muchísimas gracias por estos minutos. María Begoña García Gil, un placer también, muchísimas gracias. Y obviamente a todos nuestros oyentes y nuestro equipo que nos sigue y nos acompaña domingo a domingo, los invitamos a escucharnos el próximo domingo, bien tempranito a las 9 de la mañana, y como siempre seguir pendiente de nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas para disfrutar de este programa del día de hoy y de todos los de este ciclo. Gracias, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza. Un placer. Será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo, bien tempranitos en un nuevo Integrados. Chau. Buena vida para todos. Donde pueda llorar, donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin.